Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. Las 8 de la mañana con 34 minutos. Continuamos con la sesión de entrevistas y en este caso damos la bienvenida a María Lourdes de Cuesta. Ella es candidata asambleísta por la provincia de La Suay, representando a la lista 6 del Partido Social Cristiano. Le damos entonces la bienvenida a nuestra entrevistada esta mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos sintonizan el día de hoy y con un pedido de que nos sigamos cuidando. Esta pandemia no ha acabado. Tengamos muchísimo cuidado, no solamente por nosotros, sino por quienes nos rodean. Muy buenos días para todos. Así es, de igual forma, bienvenida entonces a Conexión Informativa a través de Toquilla Radio. Vamos a empezar entonces esta entrevista conociendo de su vida, su incursión en la política, dónde se ha realizado sus estudios. Conozcamos algo de su perfil entonces. Muchas gracias. Bueno, yo nací en la ciudad de Cuenca, soy una mujer que desde muy pequeña trabaja. Mi formación la tuve en Derecho en la Universidad de La Suay, soy doctora en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, como dice el título. Tengo una maestría en Derecho Constitucional, tengo también un título de Gerencia Tributaria y he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Trabajé muchos años en el Servicio de Rentas Internas en la época de la economista Elsa de Mena. Posterior a eso me dediqué al ejercicio profesional, socia de un estudio jurídico prestigioso de la ciudad de Quito y de Cuenca y posteriormente en el estudio jurídico Sur Legal en la ciudad de Cuenca, que amplía sus servicios para toda la parte del austro. Por otro lado, desde el año 2017 me desempeño como asambleísta de la provincia de La Suay en la Asamblea Nacional y he sido también docente universitaria. Tengo 44 años, soy madre de un hijo que tiene apenas 2 años, 9 meses, entonces eso un poco quién soy, qué hago, mi formación. ¿Por qué su vinculación al Partido Social Cristiano? Mire, yo tuve una lucha muy grande en la Asamblea Nacional. Yo planteé una ley que se le conocía como la Ley Revas, este registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales del Ecuador. ¿Qué buscaba esta ley? Que todas aquellas personas que habían cometido un delito contra la integridad sexual de nuestros pequeños no puedan volver a trabajar cerca de ellos, que no puedan ser el profesor en la escuela, el chofer de la buseta, quien atiende el bar escolar, que no pueda ser su entrenador de fútbol, que no pueda trabajar en el área administrativa de un colegio, por ejemplo. Podían trabajar en lo que quieran, pero con niños y adolescentes no, porque estas personas no se rehabilitan, cumplen su condena y salen nuevamente a cometer este tipo de delitos. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional y eso no suele suceder muy a menudo. Pero lamentablemente el presidente de la República vetó el proyecto, dijo que estábamos atentando contra el derecho al trabajo de los violadores. Inentendible, increíble. Privilegió el derecho de los violadores sobre el de nuestros niños. Como le decía, podían trabajar en lo que quisieran, ser arquitectos, ingenieros, comerciantes, constructores, lo que sea. Con niños, no. Y lamentablemente con ese veto se echó abajo una ley que nació desde los ciudadanos, desde mucho dolor por los tremendos casos de abuso sexual que se habían estado dando en el país y que se siguen dando. Cuando el abogado Jaime Nebot plantea su consulta popular y presenta, y entre una de sus preguntas, la primera pregunta de hecho, es si los ecuatorianos estamos de acuerdo con que los violadores de niños tengan una condena de al menos 50 años, yo claro que le digo que sí. Yo no quiero violadores cerca de mi hijo. No quiero violadores cerca de los hijos de mis amigas, de mis vecinas, de mis compañeros de trabajo, de mis primos. No quiero violadores cerca de los niños.
Con estas luchas en común que tenemos, me invitan, por supuesto, a participar en calidad de candidata a la reelección con el Partido Social Cristiano y le digo que sí. Estoy segura que esa pregunta va a ser contestada mayoritariamente sí por los ecuatorianos y desde la Asamblea Nacional quiero aportar y apoyar para poder reformar todas las leyes necesarias para que estos depredadores no se acerquen más a nuestros pequeños. Ese es uno de los motivos principales por el cual acepté esta invitación. Muy bien, por supuesto usted dice que ha luchado pues para prevenir leyes, sobre todo para la integridad de las personas. De pronto algunas otras leyes que en ese transcurso, cuando estuvo en la asamblea, había propuesto. Por supuesto, varias. Hay una ley que a mí me dio mucha alegría que sea aprobada. Yo presenté un proyecto de ley que creaba las SAS en el Ecuador. ¿Qué son las SAS? Las Sociedades de Acción Simplificadas. Son compañías que no representan ni el gasto ni la tramitología que puede tener una compañía limitada, una compañía anónima. Este tipo de sociedades funcionan perfecto en otros países y aportan y apoyan a la generación de empleo, a la formalización, por supuesto, de emprendimientos que permiten incluso que puedan tener acceso al sistema financiero. Las SAS se constituyen en un día, por internet. Son sociedades, como le digo, que generan una cadena de fuentes de trabajo. Esta ley fue incluida dentro de la ley de emprendimiento con un capítulo especial, un capítulo designado a las SAS, a las Sociedades de Acciones Simplificadas. Y desde que están vigentes este tipo de sociedades, desde el mes de mayo del año anterior, hasta diciembre del año anterior, que fue el último corte que tuve de la Superintendencia de Compañías, se han constituido a nivel nacional más de 2.500 SAS. Eso quiere decir que 2.500 personas formalizaron sus negocios, formalizaron su trabajo, están buscando generar reactivación en la economía y sobre todo están generando fuentes de empleo. Como le digo, esa es una de las leyes que más quiero entre todas las otras que presenté. Hay otra ley que fue aprobada, que también participé en la construcción de la ley, es la de búsqueda, localización de personas desaparecidas. Es también ya ley en la República. Esta ley lo que hace es obligar a las autoridades a que aquellas familias que han perdido un familiar, que no saben de su paradero, tengan al menos una respuesta. Imagínense lo que es que alguien de nuestro círculo, de nuestra familia desaparezca y que simplemente nadie nos dé una respuesta. Las familias necesitan que se les diga por último, ¿sabes qué? Se fue voluntariamente, no quiere que le sigan buscando, pero necesitan respuestas. Y esto obliga incluso a que no se declaren investigaciones como reservadas, que incluso, voy a poner un caso muy doloroso en el Ecuador, el de la madre de David Romo, una mujer que busca a su hijo por más de 4 años, que incluso los procesos de investigación no le dejan tener acceso a esa madre busca respuestas, busca justicia y no se las está dando. Esa también es una ley que fue aprobada. Por otra parte, he presentado un proyecto de ley que también es ley, o más bien dicho, una reforma a la ley. En la provincia de La Suaya existían muchísimos perjudicados de algo que ellos se llamaban en este conglomerado, los perjudicados de los impuestos a los vehículos muertos. ¿A qué hacía referencia a eso? Aquí hay un montón de personas que vendieron sus vehículos, por ejemplo, y que el nuevo dueño, el típico caso, nunca hizo el traspaso. Vehículos que fueron robados, vehículos que fueron chatarrizados, y que a pesar de ya no estar en la propiedad del dueño estos vehículos, estas personas tenían cargadas, tanto en el SRI como en la ANT, multas astronómicas. Llamaba la atención que, por ejemplo, un vehículo del año 1960 tenía deudas del propietario, quien había sido el propietario, de hasta $40,000, era una locura. Mediante una reforma que se hizo, conseguí que se den de baja todas estas multas y estos intereses que se estaban cargando a los propietarios de estos vehículos desaparecidos, como le mencionaba, porque les impedía incluso sacar una licencia, les impedía matricular su nuevo vehículo. Conseguimos que se den de baja todas estas deudas. A día de hoy, todos los perjudicados han hecho los trámites y están realizando, y más del 80% han sido beneficiados ya con esa reforma a la ley. Otra reforma que pude introducir en una de las tantas leyes tributarias que mandó el gobierno
fue un beneficio para la provincia de La Suay de un descuento del 10% del impuesto a la renta por las pérdidas económicas que se dieron durante el mes de octubre del año 2019, durante las protestas. Más allá de si estábamos a favor o en contra de las protestas, hubo una gran afectación económica. Por lo tanto, conseguí que se dé un descuento del 10% para la provincia de La Suay en el impuesto a la renta. Otro proyecto de ley que se está tratando en la Asamblea Nacional hemos denominado la ley del pronto pago. Este proyecto de ley se trabajó y se construyó con trabajadores autónomos, con emprendedores de la provincia. ¿Por qué? Porque sucede mucho que un trabajador autónomo presta sus servicios, vende sus productos. El momento que factura, esa factura va a la empresa pública o privada y se guarda al final de un cajón. No hay políticas claras de pago, se privilegia el pago de los grandes proveedores. Cuando son los trabajadores autónomos quienes no tienen un capital de trabajo y que de la única forma que pueden seguir produciendo es con el pago de la factura que han emitido. ¿Qué propone este proyecto de ley? Es que esas facturas de los pequeños trabajadores, de los profesionales, de los trabajadores autónomos en general, tengan un plazo máximo de 30 días para que sean canceladas. Caso contrario, empiezan a correr intereses para que en algo se compense al menos ese atraso que se tiene, tanto en el sector público como en el sector privado. Tengo también otra propuesta que le llamamos las 3 Cs, que es la cooperación ciudadana en la construcción. Cuando se realiza una obra pública, lamentablemente no se cuenta con la ciudadanía y mucho menos con los afectados directamente por esa obra. Por ejemplo, lo que sucedió en la ciudad de Cuenca con el tranvía y los frentistas. Debido a todas las demoras que hubo en la construcción de la obra, debido a la falta de planificación, todos quienes tenían su negocio en la línea de construcción perdieron sus negocios. Muchos de ellos perdieron sus locales, perdieron sus casas y encima se quedaron endeudados. Este proyecto de ley lo que propone es que se cuente siempre con la ciudadanía, primero con una veeduría para el momento del contrato, para que se establezcan claramente los plazos. Y no solo eso, sino que dentro del contrato de obra pública, porque hay que ser claros, la obra pública no puede parar, dentro de esos contratos se establezca un porcentaje. ¿Para qué? Para que con ese dinero que está constando, de acuerdo a los porcentajes del contrato, se haga promoción de todos esos negocios que van a ser afectados mientras dure la construcción de la obra. Y a su vez también que estos negocios puedan ser trasladados sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de trámite, por la empresa pública, por el Estado, a un lugar temporal en donde puedan seguir generando y trabajando. Como le digo, esos son proyectos de ley que son muy importantes. Otro proyecto de ley que se trabajó con los ganaderos, productores de leche del Austro. No es secreto para nadie el problema que existe frente al precio de la leche, que nuestros pequeños productores reciben nada por la venta del litro de leche, mientras que cuando se consigue ya la leche o se compra la leche en las perchas, en los supermercados, en las tiendas, tiene un valor muchísimo más alto. ¿Por qué se da esto? Precisamente porque se incluye o se introduce mucho suero de leche. Este proyecto de ley lo que busca es que dentro de los cartones, o más bien dicho, en los cartones o en las fundas de leche, tengamos claramente establecido el porcentaje de leche, el porcentaje de agua, el porcentaje de suero de leche, ¿sí? Para que el consumidor sepa exactamente qué es lo que está comprando. Si quiere comprar leche, pues podrá tener acceso a la información clara que le permita comprar leche pura. Y asimismo, para quienes quieran comprar suero de leche o bebidas lácteas hechas en base a suero de leche, tengan también la información clara. Y sobre todo también con normas claras frente al contrabando. Desde los países vecinos ingresa muchísimo suero de leche líquido y en polvo. Y eso afecta directamente a nuestros pequeños productores. Y hay que tener en cuenta que a nivel nacional son más de 1 millón de familias que viven de la producción de leche. Porque es una cadena, no estamos hablando solamente del pequeño productor de leche, hablamos del veterinario, hablamos del vaquero, hablamos de quien cuida los pastos, hablamos también de quien transporta la leche, desde nuestros campos a las empresas, a las instituciones que producen la leche que va a ser después destinada al consumo. Como le digo, esos, entre otros,
proyectos de ley que han sido presentados, por ejemplo, reformas a la ley de movilidad humana, ha habido reformas a la ley de comunicación y se está trabajando siempre en conjunto con los ciudadanos que son los directamente beneficiados con los proyectos de ley. Todo proyecto de ley que yo presento primero pasa por una revisión de los ciudadanos que están involucrados directamente con el sector. Por ejemplo, un proyecto de ley que se presentó con el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. Teníamos normas o tenemos normas en el COESCOP que están prácticamente eliminando el voluntariado, cuando debemos estar agradecidos de que existan personas con vocación de servicio que quieran cuidar de la vida, que quieran cuidar de la seguridad de los ciudadanos. Cuando se construye el proyecto de ley, ¿dónde quién va? ¿Dónde los bomberos? Para que ellos hagan las revisiones, hagan las observaciones y una vez que esté revisado por ellos, que son quienes están en el día a día, se pueda presentar. Y esa ha sido la forma de trabajo que he tenido. Primero con la ciudadanía, que me dé el visto bueno de los proyectos de ley con sus observaciones y correcciones y presentarlos y pelearlos en la Asamblea Nacional. Bueno, con toda esa experiencia ya en la Asamblea Nacional y el haber presentado también leyes, ¿cuáles son los ejes que se manejarán ahora como propuesta y también nuevas leyes para llegar a la Asamblea Nacional? Mire, hay pilares fundamentales y uno de ellos es la reactivación económica. Lo que ha sucedido durante la pandemia en el Ecuador, bueno, en el mundo entero es grave, pero sobre todo en nuestro país que ya venía golpeado por una crisis económica, en nuestro país en donde ya era difícil conseguir trabajo. Con una reforma integral a la ley de turismo queremos que la economía se reactive. La provincia de La Suay es maravillosa. Cada uno de sus 15 cantones tiene lugares maravillosos para poder ser visitados, para poder recorrerlos, para poder aprovechar y explotar lo que nos ofrece la provincia. Con la reforma integral a la ley de turismo se quieren plantear nuevas formas de contratación. ¿Para qué? Para que puedan involucrarse, por ejemplo, los jóvenes con la tecnología que tanto manejan. Basta ver un niño ahora con un teléfono celular, en 2 minutos lo está manejando perfectamente, mientras a los adultos nos cuesta un poco más de tiempo aprender. Los jóvenes están muy involucrados con la tecnología y mediante tecnología, temas de movilidad amigable, por ejemplo, con el medio ambiente, sobre todo ahora que hemos visto nuevamente en la pandemia, que los ciudadanos, incluso extranjeros, han buscado visitar lugares al aire libre, ha venido el tema del turismo ecológico, deportes de aventura al aire libre. Una reforma integral que permita, adicional a eso, que sean los GATS, que puedan manejar las políticas turísticas, ¿no es cierto?, de cada una de sus regiones. Qué mejor que un GAT para conocer la riqueza que tiene su cantón, que tiene su provincia. Y hoy, si bien ya tienen algunas facultades, no se les da facultades claras y lamentablemente es letra muerta. El otro día conversaba con un emprendedor turístico de Paute que me comentaba la cantidad de trámites que tenía que hacer para sacar permisos y esos trámites se van a la ciudad de Quito. ¿Por qué tenemos que esperar que sea la capital de la República otra vez con ese centralismo que no nos lleva a ningún lado, quien tome decisiones o autorice cierto tipo de cosas que bien lo pueden hacer los GATS municipales, por ejemplo, los GATS parroquiales? Entonces, con la búsqueda de la reactivación económica, una reforma a la ley de turismo, que permita que incluso que muchos de los recursos que se puedan obtener mediante esta ley queden en los respectivos GATS para que sigan invirtiendo en la zona turística. Hay otro proyecto de ley que para mí es muy importante. En el país existen muchas personas que padecen de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Yo tuve ya una pelea, si quiere llamarle de alguna manera, en la Asamblea Nacional, para que estas personas puedan tener acceso a los medicamentos necesarios para tratar sus enfermedades. Ni siquiera hablo de curar sus enfermedades, sino son enfermedades que necesitan de cierto tipo de medicamentos para que estas personas puedan tener calidad de vida. Lamentablemente sucede en el país que si es que no se encuentran estos medicamentos en el cuadro básico de salud, simplemente no se les entrega. Tienen que incluso acudir ante un juez a presentar una acción de protección para, mediante el sistema judicial, ordenar al sistema de salud que pueda entregarle este tipo de medicación. Tenemos que tener una ley clara.
una ley clara dirigida a las personas y pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, para que puedan ellos ser parte de un catastro, ¿no es cierto?, en donde por una única vez podrán ingresar su historia clínica y para que, con la sola orden de su médico tratante, el sistema de salud público les entregue esas medicinas que necesitan para seguir viviendo. Hay otro tema también, ahora que toco el tema de salud, que está planteado dentro del plan de trabajo y es la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué hago alusión al sistema de salud? Porque hemos visto durante esta pandemia casos de corrupción espantosos en el sistema de salud público. Mientras los ciudadanos, mientras los ecuatorianos están preocupados, estamos preocupados de no contagiarnos, muchos han perdido a sus familiares, muchos tienen familiares enfermos, se han estado llevando hasta coimas en las fundas de cadáveres. Eso no puede seguir sucediendo. ¿Y cómo nos enteramos de todos estos casos de corrupción? Gracias a la prensa independiente, gracias a la ciudadanía. No fue denuncia de autoridades, no fue denuncia de la fiscalía, fue la prensa independiente y fueron los ciudadanos. En base a eso, se está proponiendo un proyecto de ley que es recomendado por Naciones Unidas, en donde se crea el Índice Nacional de Corrupción, en donde con la participación de los ciudadanos vamos a trabajar, si bien no para erradicar la corrupción que todos quisiéramos que eso suceda, pero sabemos lo difícil que es, pero sí para empezar a limpiar las instituciones públicas. Con este Índice Nacional de Corrupción, como en otros países, será el ciudadano quien pueda dar una calificación al funcionario público. De esa forma, y por supuesto de forma anónima para que no existan represalias, podrá acceder a un sistema en donde al servicio público que quiso acceder y tuvo problemas de corrupción puede ser inmediatamente calificado. ¿Para qué? Para que en base a esa calificación del funcionario público pueda, por ejemplo, Contraloría tomar acciones, pueda Fiscalía tomar acciones, se pueda fiscalizar. Y también, por supuesto, la lucha de contra la corrupción va de la mano con una reforma integral también a la ley de contratación pública, en donde hemos visto que han sucedido barbaridades. Es increíble que con el avance de la tecnología, mientras las cosas deben ser más transparentes, se han dado malos manejos para privilegiar el compadrazgo a los amiguitos y poner requisitos para que se pueda participar en un concurso público dirigidos completamente a determinada persona, ampliando la participación también, porque bien es sabido que hoy los artesanos, por ejemplo, los emprendedores pequeños no tienen acceso a concursos públicos, no se les permite participar, entonces se debe designar contratos de hasta cierto monto que tienen que ser dirigidos a artesanos, a emprendedores. Muy bien, usted ya tocó temas que justamente tenía acá seccionado. También quisiera saber si de pronto hay propuestas o leyes en cuanto a la educación, justamente a los jóvenes, el ingreso a las universidades, y también con ello implica empleo, porque mucho se habla de que si bien los jóvenes llegan a cumplir sus estudios, pero tienen de pronto dificultades para tener ya un puesto de trabajo, por cuanto siempre se ha manejado y estrellado decir la falta de experiencia. Mire, comencemos por el colegio, antes de pasar a los temas de universidad. Mire, yo creo que debemos volver a los colegios tecnológicos. Recuerde usted que antes, usted con su título de bachiller podía salir ya con un título tecnológico. No todos los jóvenes pueden o quieren estudiar universidad. Con las difíciles labores que existen en nuestros campos, en nuestra zona rural, muchas veces se complica el acceso a la universidad o simplemente no se quiere, como digo, respetando la libertad de cada uno. Pero si podemos salir del colegio con un título tecnológico, va a ser mucho más fácil que se pueda conseguir trabajo. Yo creo que debemos volver a los colegios tecnológicos. Frente a la universidad, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestro futuro y sobre todo de nuestras decisiones. Disculpe, pero ahí no se está limitando de pronto la competencia laboral contra las empresas que siempre buscan ya profesionales terminados la universidad. No siempre. Vea, le voy a poner un ejemplo de un país de primer mundo como es Alemania, por ejemplo. En Alemania hay este sistema en donde hay jóvenes que simplemente no quieren estudiar universidad. Les gusta el área de la construcción, ¿sí?
como no quieren estudiar universidad, se tecnifican, por ejemplo, en el área de la construcción. Entonces usted va a tener un maestro, va a tener un albañil, como le conocemos, que le puede hacer el ladrillo perfecto porque fue preparado para eso. Usted tendrá ya el ingeniero, tendrá el arquitecto, que son los que tienen el título profesional y que buscan este tipo de personas que tienen ya una tecnificación en donde la calidad de los productos que prestan, por ejemplo, del gasfitero, pueden ser de mucho mejor calidad, van a tener mayor acceso a trabajo, por supuesto, y estamos hablando de realidades distintas, realidades de personas que, como indico, muchas veces no pueden estudiar universidad. ¿Por qué? Porque necesitan mantener a sus familias. Y qué mejor que puedan tener un título ya tecnológico saliendo del colegio. Recuerde usted, por ejemplo, con el tema de los contadores, acuérdese el título de CBA, contador bachiller autorizado. A eso me refiero, porque como le digo, no todos quieren o pueden estudiar universidad. Y por supuesto, con respecto a las universidades, debe haber absoluta libertad de los jóvenes para escoger la carrera que quieren estudiar. No estoy diciendo que las universidades abran las puertas y que todo el mundo entre de buenas a primeras, porque ni siquiera cupo van a tener. Las universidades prepararán los preuniversitarios, los propedéuticos que se les conoce para preparar a los jóvenes a la carrera que les interesa. Por ejemplo, yo soy abogada, ¿sí? Y mucho me hubiera frustrado que me digan que no puedo estudiar leyes o que me pongan un examen de ingreso a la universidad con temas de física, con temas de química, que no son mi especialidad. Tal y como están concebidos hoy los exámenes para el ingreso a la universidad, le tocan una serie de ramas, ¿no es cierto? Que como le digo, muchos nacemos con una vocación. Entonces, los exámenes de universidad para entrar a la universidad tienen que estar dirigidos al área de interés de los jóvenes y con un curso de preparación previo. Pero no podemos decirle a un joven que no puede estudiar la universidad. No podemos decirle a un joven que no está capacitado para la carrera que quiere estudiar. No podemos decirle a un joven que sueña con ser médico que vaya y que sea abogado, por ejemplo. Entonces, debe haber libre acceso a la universidad definitivamente. Ok, bueno, por cuestiones de tiempo quedan muchos temas por conversar. Seguramente tiene muchas propuestas para llegar a la asamblea. Así que en la recta final, ¿por qué deberían darle los ciudadanos de la provincia, sobre todo el voto a María Lourdes de Cuesta? Muchas gracias por su pregunta. Mire, yo soy una legisladora que ha cumplido con su trabajo. He presentado proyectos de ley, he fiscalizado, he sido proponente de juicios políticos en contra de funcionarios muy poderosos en el país, pero yo no le temo a denunciar a la corrupción, no le temo a pedirle cuentas a los funcionarios que están afectando a los ciudadanos, por más amenazas y problemas que eso pueda traer. Las dos facultades constitucionales que tiene un legislador son legislar y fiscalizar, y yo las he cumplido a cabalidad, porque es el mandato que me dieron los azuayos. Yo he trabajado incansablemente en la Asamblea Nacional con la presentación de proyectos de ley, observaciones a proyectos de ley, participación en la construcción de leyes. Soy una asambleísta que asiste a la Asamblea Nacional, algo tan sencillo que no pueden hacer otros legisladores. Yo les invito incluso a revisar la información oficial que existe en el Observatorio Legislativo, en donde ustedes podrán revisar y ver que las faltas que yo he tenido en la Asamblea Nacional corresponden exactamente a mi periodo de maternidad, en donde no quedó libre mi curul. Estuvo principalizado quien es mi asambleísta alterno, porque tiene tanto derecho de participar en la Asamblea Nacional como yo, porque también fue elegido por los azuayos. Soy una legisladora comprometida con el trabajo con la gente, porque como le comentaba al inicio de esta entrevista, todos los proyectos de ley son construidos directamente con la ciudadanía. Bueno, le queremos agradecer por haber estado esta mañana en Toquilla Radio. Muchísimas gracias, un buen día para todos. Bien, estuvo con nosotros María Lourdes Cuesta, ella es candidata para asambleísta por la lista 6 del Partido Social Cristiano. Con esto nos despedimos en esta mañana en Condición Informativa, nos volvemos a encontrar en la edición. Conexión informativa al aire.